No, el combate de la Plaza de Yarumal es diferente al de José María Córdoba. Debemos recordar que el combate de José María Córdoba es el combate de Chorros Blancos, que no ocurrió en la Plaza de Yarumal. En tanto, el combate de la plaza, sí ocurrió en pleno Parque de Yarumal, en pleno sector céntrico de la ciudad de Yarumal. Y el de Córdoba fue el 12 de febrero de 1820. Y el combate de la plaza al que nos queremos referir fue el 2 de enero de 1863, es decir, 43 años después del de José María Córdoba. Era una guerra civil, mientras la de José María Córdoba, en Chorros Blancos, era lo que llamamos las luchas patrióticas, la gesta de la independencia. Esta es una guerra civil que hay entre liberales y conservadores. Se había hecho, ya se había promulgado la Constitución de Río Negro en 1863 y el pueblo de Antioquia era un pueblo de mayoría conservadora con unos principios religiosos muy acendrados, especialmente por la religión católica, y la Constitución de 1863 era una constitución liberal, no tanto por el partido político, sino liberal en cuanto a la concepción de las ideas. Es decir, el liberalismo implicaba, por ejemplo, no darle tantos privilegios a la iglesia ni a los sacerdotes, hacer que la educación no estuviera exclusivamente en manos de ellos, sino que el Estado y los laicos se apersonaran de la educación para que hubiera otra visión del mundo. Y esto va a generar un enfrentamiento entonces de tipo político entre conservadores que sí seguían y querían que la iglesia no perdiera esos privilegios, y los liberales que ya habían dicho que no podían seguir con esos privilegios. Además, en la Constitución de 1863 se había quitado el nombre de Dios de la Constitución. Hasta esa Constitución siempre decía que siempre se ponía el nombre de Dios por delante. En esa Constitución no, era una Constitución laica. Eso llevó a un enfrentamiento entre Tomás Cipriano de Mosquera y Pedro Justo Berrío, santarrosano, que armó su ejército en el norte y se enfrentó por ideales políticos y entre ellos los religiosos, se enfrentó a Tomás Cipriano de Mosquera, y uno de esos enfrentamientos fue entonces el combate del 2 de enero de 1864 en la Plaza de Yarumal. La pelea, el enfrentamiento, toda esta serie de combates que se sucedieron, estuvieron realmente precedidos por mucho tiempo y en muchos lugares de Antioquia. Esto empezó como una revolución conservadora en Chonchón, en la casa del poeta Gregorio Gutiérrez González, y fue comprometiendo muchos municipios del norte, del suroeste, de todas las regiones de Antioquia. En el norte comprometió, por ejemplo, a Santa Rosa, Yarumal, La Angostura, territorios de hoy San José de la Montaña, territorios de casi que por los mismos territorios donde pasó la gesta de José María Córdoba, se vieron aquí comprometidos. En Yarumal, Pedro Justo Berrío había salido con su tropa, había salido a perseguir, a enfrentarse a Pascual Bravo, que era el gobernador de Antioquia. Y cuando Pascual Bravo se dio cuenta que Pedro Justo Berrío iba a enfrentarlo, se vino a perseguirlo, y ya Pedro Justo Berrío iba por lo que es hoy el territorio de Niquía, donde está la primera estación del metro. Cuando Pascual Bravo se entera de que Pedro Justo Berrío va a atacarlo, sale a enfrentarlo, y Pedro Justo Berrío tiene que retroceder y se devuelve
atravesando lo que se llama la falda de Medina, que es una parte de ese cerro alto que hay ahí y que tiene que ver con territorios del municipio de San Pedro, retrocede por ahí, llega a Río Chico, a Entre Ríos, a Santa Rosa, y hasta Río Chico lo persiguió, enfrentándose Pascual Bravo. Después de ahí, ya Pascual Bravo había dejado a un segundo, a Antonio de Plaza, a un general, que se encargará de atacar a Pedro Justo Berrío por otra de las rutas. Y fue, entonces ya la contienda va a quedar entre el general Antonio Plaza y Pedro Justo Berrío. Pedro Justo Berrío sigue en su ataque ya no retrocediendo, sino avanzando a atacar al general Plaza, y sigue su camino por Santa Rosa, penetra por Angostura y entra a Yarumal. Entra a Yarumal por la calle 18A, es decir, por el sector del asilo, y viene por la 18A y divide sus hombres, unos por la parte alta, como por lo que es hoy el Señor Caído, otros por la carrera 18 y otros por la carrera 19, que es lo que se llamaba la Boca del Monte, para atacar a Antonio de Plaza, que ya estaba en Yarumal desde el día antes, desde el 1 de enero se encontraba en Yarumal. Y él estaba apostado precisamente en la plaza y en las calles principales, y sobre todo en la calle 18, en la parte alta de la calle 18, que es lo que conocemos como la esquina superior de la falda del Bobo. Ahí estaba él apostado. Entonces los hombres, la entrada que hace el general Pedro Justo Berrío es precisamente para poder hacer una acción envolvente contra los hombres de Plaza que están en el parque y que están aquí en la calle 18. Y se da un enfrentamiento, entran por la Boca del Monte. Cuando entran a la Boca del Monte, los soldados de Berrío lanzan un tiro de fusil para decirle, o sea, con eso le están diciendo al ejército enemigo, ya estamos aquí. Y el ejército enemigo lanza la voz de carga. Eso fue un combate supremamente sangriento. Por mucho tiempo, las casas de Yarumal, por donde se dio el combate, toda la región céntrica, entre calles 18 a la 20 y entre carreras 18 a la 20, estuvieron con las huellas de los proyectiles en las paredes, porque fue un combate sangriento, cruento, crudo, un combate en el que hubo 56 heridos y 12 muertos, y eso entre lo que se tiene de registros. Y Epifanio Mejía va a hacer una alusión muy importante de este combate en un poema que se llama Yarumal. Ese poema, él describe el horror de esa guerra. Él, por ejemplo, dice: ese combate se libró a las 12 del día. Dice Epifanio describiendo la falda del Bobo: es una larga y silenciosa calle, ¿sí? Y cuando describe el enfrentamiento, lo dice así: tal la fuerza del norte, su cabeza se lanza en pelotón por un sendero y corre con furor, y de repente encuentra al enemigo pecho a pecho y se lanza a estrellarlo, y el terrible detiene su furor y suena el hierro, y resbala la espada entre la carne y traquea la lanza entre los huesos, y la sangre revienta en borbotones y se estrellan los cráneos contra el suelo. Esto es una estampa que nos muestra precisamente que fue una situación muy crítica. Yarumal fue asediada por las tropas de los enemigos, en este caso pues de las tropas liberales, y la población fue ultrajada, cosas de la guerra, pero esta fue una situación que entonces en el parque de Yarumal se logró.